Bienvenidos a todos. Hoy la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica tienen el placer de presentar esta conferencia online que está titulada Elaboración de un informe de cardiología nuclear con SPECT o PET. Yo soy Ernesto García, hablándole desde la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, y seré su moderador por la primera parte del programa. Antes de empezar, quiero dirigirme a algunos asuntos domésticos de la conferencia. Primero, si durante la conferencia le hace falta alguna ayuda, mándenos un mensaje por el área en la pantalla que se llama chat. Ahí puede escribir la pregunta. La conferencia durará 60 minutos y también incluye tiempo para preguntas y respuestas al final. No tienen que esperar hasta el final para mandarnos las preguntas, las pueden mandar cuando quieran durante la conferencia. Simplemente escriba la pregunta en el área de chat que está ubicada abajo en la esquina izquierda de la pantalla. Asegúrese de hacer clic al botón de send y así nos las manda. Y los otros miembros de la audiencia no podrán ver las preguntas que nos mandan. También le quiero traer la atención al área de la pantalla que se llama Links, que está justo arriba del área de chat. Ahí puede encontrar copias de las diapositivas usadas en la conferencia y también hay enlaces de otros recursos. Por favor, note que ni ASNEC ni la OIEA está ofreciendo certificados por este evento. Me permiten unas palabras sobre la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear. Empecé pasando por las diapositivas. ASNEC está dedicada a la cardiología nuclear. Está coordinada con muchas otras sociedades internacionales, como ven aquí. ASNEC ofrece el Journal, que siempre trae artículos de educación continua. Y también ofrece guías clínicas y declaraciones de información para ayudar a nuestro campo. ASNEC los invita a que se hagan miembros para disfrutar de estos beneficios. Y les recuerda que no solo tienen muchos miembros internacionales, como ven en esta diapositiva, pero que también hay una categoría especial para miembros de países del mundo en desarrollo, para que se haga más fácil de hacerse miembro. ASNEC también los invita a todos a venir a nuestro congreso anual este año, que va a ser en Kansas City, y en septiembre 14 al 17. Y ahora le paso la palabra al doctor Rodolfo Núñez Miller, que nos hablará sobre el Organismo Internacional de Energía Atómica. Doctor Núñez. Muchas gracias, doctor García. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué zona horaria se encuentren. First slide, please. Es un placer invitarles al primer webinar de la OIEA ASNIC de este año. Mi nombre es Rodolfo Núñez Miller, soy médico especialista en medicina nuclear y trabajo en la OIEA como oficial técnico en la sección de medicina nuclear y diagnóstico por imagen, que es parte de la División de Salud Humana de la OIEA. En nombre de mis compañeros, es un placer darle la bienvenida a este webinar en cardiología nuclear que tratará sobre la elaboración de un informe de cardiología nuclear con SPECT o PET. Permítanme empezar hablando sobre la OIEA. El Organismo Internacional de la Energía Atómica es una organización intergubernamental independiente de carácter científico y técnico dentro de la familia de las Naciones Unidas. Sirve como un punto de encuentro mundial para la cooperación nuclear en todo el mundo. La misión del OIEA es acelerar y ampliar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo, guiados por los intereses y necesidades de los Estados miembros. Next slide, please.
En la OIEA trabajamos para conseguir la transferencia de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear a todos los Estados miembros. Nuestro objetivo en la División de Salud Humana es fortalecer las capacidades de los Estados miembros para atender las necesidades relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud a través de la aplicación de técnicas nucleares. Next slide, please. Nuestro objetivo en la sección de medicina nuclear y diagnóstico por imagen es ayudar a los Estados miembros a mejorar sus capacidades en estos campos médicos a través de la mejora de la seguridad y la calidad del trabajo realizado. Next slide. Para conseguir nuestros objetivos, hemos establecido un proyecto de colaboración con la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, ASNIC, a través de la cual se ha hecho posible este webinar. Con ello pretendemos incrementar las oportunidades educativas en medicina nuclear a nivel mundial. Next slide. Webinars como este están disponibles en el Human Health Campus de la OIEA, que es una plataforma educativa disponible en Internet y gratuita para todos los profesionales que trabajan en la medicina de radiación. Next. Como pueden ver, disponemos de un espectro variado de posibilidades para ayudar a los profesionales en los Estados miembros, incluyendo la transferencia de tecnología a través de proyectos de cooperación técnica, auditorial de gestión de la calidad, cursos de formación nacional, regional e internacional, un sinfín de publicaciones, proyectos de investigación, entre otros, muchas otras materias. De ese slide, en cardiología nuclear, la OIEA ha publicado una larga lista de libros y manuales en la materia que se encuentran disponibles gratuitamente en nuestra página web. Les invito a visitarla. Next. El año pasado organizamos una conferencia internacional en diagnóstico por imagen de las enfermedades cardiovasculares, IMIC 2016. El contenido de este congreso internacional se encuentra disponible casi en su totalidad en nuestra plataforma educativa Human Health Campus. Next. Es un auténtico placer presentarles a los dos ponentes de este webinar, los doctores Eris Alexanderson, que se une a nosotros desde Ciudad de México, y al doctor Fernando Muth, que lo hace desde Montevideo, Uruguay. Deseando que disfruten de este webinar, le paso la palabra al doctor Fernando Muth. Fernando. Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días o buenas tardes o buenas a todos. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este seminario y agradecer también a todos los que se registraron. Vamos a hablar en esta primera parte de la elaboración de un informe de cardiología nuclear usando SPECT o Gated SPECT. Antes que nada, tenemos que saber de qué se trata un informe. Tenemos que saber bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a un informe o un reporte. Es básicamente un documento elaborado con el propósito de comunicar información acerca de un asunto de interés para una organización o sistema. Refiere a resultados obtenidos y verificados por el autor en cuanto a su calidad, en cuanto a su confiabilidad, y proviene de investigaciones o estudios realizados sobre el tema, sobre sujetos o asuntos de interés pertinente, y aporta información necesaria para la comprensión del caso o problema, explica los métodos empleados, analiza e interpreta los datos reunidos, establece una conclusión y eventualmente propone o recomienda una solución para el problema tratado o futuros pasos a seguir. Esa es una definición general, pero la podemos adaptar a lo que sería un informe SPECT cardíaco. Entonces estaríamos hablando de un documento elaborado para comunicar información acerca de un estudio de SPECT cardíaco específicamente, realizado a un paciente cuyo médico tratante necesita adoptar una decisión de manejo clínico. Refiere los resultados obtenidos de calidad verificada por el autor e aporta la información necesaria para la resolución del problema clínico planteado. Y lo que es importante, establece una conclusión y eventualmente puede proponer incluso una estrategia diagnóstica complementaria si así lo amerita.
Tenemos que tomar en cuenta que el informe es el producto final de un proceso largo, complicado, y que a veces cuando lo tenemos bien aceitado en nuestro servicio nos parece que es todo muy sencillo, pero cuando uno va a analizar todos los pasos involucrados, ve que realmente hay muchos elementos que están interviniendo, muchas personas, y lo que es importante es llegar a un producto final de calidad, que no es ni nada más ni nada menos que el informe. De manera que tomado individualmente, el informe o reporte del estudio de cardiología nuclear pasa a ser el componente más importante de todo el proceso. Esto fue abordado en numerosas ocasiones en la literatura, pero hay un editorial muy interesante de Frank Walkers en el Journal of Nuclear Cardiology de 2011, donde establece que el clínico que nos refiere el paciente generalmente no posee un conocimiento profundo de las modalidades diagnósticas por imagen y confía en que el especialista le provea de la información pertinente. Por tanto, es responsabilidad del cardiólogo nuclear o del médico nuclear dedicado a reportar estos estudios. Es responsabilidad nuestra, básicamente, comunicar los hallazgos al médico referente mediante un reporte que debe ser preciso, comprensible y clínicamente relevante. Esto es muy importante, porque eso va a ayudar a que se adopten las decisiones adecuadas respecto al manejo del paciente. Es algo que debemos tomar en cuenta, que de acuerdo a lo que nosotros concluyamos en nuestro reporte, va a tomar las decisiones el médico tratante. Por lo tanto, la clave no es otra cosa que una comunicación adecuada. La clave y cómo lograrlo, cómo lograr que ese mensaje llegue en forma adecuada a quien lo tiene que recibir, que es el clínico. Por tanto, el mensaje debe poseer una estructura adecuada, debe estar enfocado, debe ser claro, consistente, breve, poseer sentido común. Esto es algo que no se puede enseñar, sino que es algo que está incluido en la mente de cada uno de nosotros y en la experiencia de cada uno de nosotros. Y también es importante, como vamos a ver al final, una retroalimentación, o sea, ver si ese informe realmente fue significativo. Eso lo podemos ir a buscar en los récords del paciente más adelante. Yo no les voy a decir cómo estructurar un informe, cómo hacerlo. Ustedes, los que ya están en cardiología nuclear, tienen un modo de hacerlo. Los que están comenzando pueden establecer el suyo propio. Simplemente esto es una guía, una serie de recomendaciones. Esto no está grabado en piedra, sino que debe ser adaptado a la modalidad, a la cultura, al ambiente en que cada uno nos movemos. Pero hay cosas que no deben faltar, como los datos identificatorios del paciente, la historia clínica y el problema a resolver, la metodología empleada, debe tener los resultados, obviamente, y una parte fundamental es la interpretación seguida de conclusiones. ASNIC ha publicado, está en la página web, las guidelines para elaborar reportes o informes estandarizados. Eso se puede encontrar fácilmente en la página web de ASNIC. Tiene una tabla muy completa de todos los contenidos que debe poseer el informe de manera detallada. Es un documento que les recomiendo abordar y analizar y estudiar antes de establecer para aquellos que comienzan cuál va a ser la estructura de su propio informe, pero básicamente establece una serie de recomendaciones que yo no voy a entrar en sus detalles. Simplemente vamos, en el resto de esta presentación, vamos a abordar algunos temas, algunos fundamentos sobre los elementos que debe incluir el reporte. También, como dijo el doctor Núñez, hay material en el Health Campus del OIEA
donde se puede acceder a publicaciones que contienen también información sobre la elaboración de reportes. Los datos identificatorios del paciente es algo obvio que tiene que estar bien establecido en el encabezado del reporte, la identificación del paciente, la institución de procedencia del médico y el domicilio, teléfono, básicamente la forma del contacto, de cómo contactar al paciente que vamos a estudiar, cómo contactarlo en el futuro. Y esto es importante por varios motivos. Por un lado, es posible que el paciente se le haya dado el alta del servicio, pero tenga que ser llamado nuevamente para hacer un complemento de las imágenes si fue liberado en forma apresurada. También es posible que nosotros tengamos que comunicar el resultado al paciente si es un resultado positivo, digamos, para isquemia que requiera que el paciente deba consultar a su médico en forma inmediata, y también esto cobra mucho interés a la hora de nosotros hacer algún tipo de investigación o estudio y necesitamos saber la evolución de este paciente cuando estamos recogiendo datos acerca de la relación entre el resultado del estudio y la evolución. Entonces, el contacto, el poder recuperar ese paciente es tremendamente importante. La historia clínica y el problema a resolver tiene que estar bien establecido por el médico tratante cuando envía la solicitud de estudio. Debemos contar con información que nos ayude a interpretar los resultados. Por ejemplo, los factores de riesgo cardiovascular, los antecedentes, los síntomas, la medicación que el paciente recibe o suspendió. Esto también importa a la hora de saber si el estudio es confiable en cuanto a sus resultados o está afectado de alguna manera por la medicación que recibe el paciente. Los resultados previos de estudios relevantes, por ejemplo, si tiene angiografía, si tiene angiotac, si tiene ecocardiograma, si tiene un estudio previo de medicina nuclear con el cual comparar, etcétera. La interrogante clínica es fundamental porque nuestro informe debe dirigirse a responder esa interrogante, que puede ser básicamente un problema diagnóstico, saber si el paciente tiene o no, por ejemplo, si tiene o no enfermedad coronaria, si sabemos que la tiene, estratificar el riesgo, ver si existe viabilidad miocárdica, analizar la sincronía contráctil para estudiar una posible terapia de resincronización, etcétera. Aquí hay una lista que no voy a leer en detalle de los problemas clínicos que puede plantearse el cardiólogo clínico tratante y que nosotros podemos ayudar a resolver o a responder. La metodología empleada es algo que debe estar contenida en el informe. Tenemos que establecer qué tipo de estudio estamos realizando, si es un SPET, SIT-GATE, estrés-reposo, solo estrés, el orden del estudio, si es un protocolo de 1 o 2 días. Obviamente no es el objetivo de este seminario hablar de protocolos y de los beneficios de uno sobre otro o la indicación de cuándo está más indicado un protocolo que otro, pero eso debe estar bien detallado, establecido en el informe. El tipo de equipamiento que utilizamos, tanto la gama cámara, el software, si tenemos un dispositivo de corrección de atenuación que hemos aplicado, el tipo de estrés físico, farmacológico o combinado, el radiofármaco, las dosis administradas y en forma opcional podemos incluir la dosis efectiva estimada con el estudio. Esto es algo que en algunas instituciones se requiere
para hacer un historial, digamos, de dosimetría del paciente. O sea, cada estudio en el cual el paciente es sometido a un proceso que recibe radiación, se incluye la dosis estimada en el reporte, de manera que el paciente puede tener un historial al cual se puede acceder de la dosis acumulada. Eso es algo que en muchos lugares se está comenzando a hacer. Bueno, como les decía, el tipo de equipamiento, que puede ser muy variado, el tipo de software empleado para analizar, el protocolo bien detallado y la corrección de atenuación e incluso algoritmos especiales que hayamos utilizado de recuperación de resolución o de disminución de ruido, etcétera. Esto es importante también para nosotros mismos, que quede establecido y registrado a fin de que podamos luego repetir ese tipo de protocolos en futuros pacientes o en el mismo paciente en un futuro estudio. Los resultados obtenidos se refieren a describir la calidad técnica del estudio. Esto es algo que en algunos lugares se hace de rutina. Nosotros lo evaluamos, no lo establecemos por escrito, pero es algo que puede estar consignado, una calidad que obviamente tiene que ser de nivel diagnóstico, pero puede no ser óptima, y eso a veces debe estar registrado si nosotros tenemos algún artefacto, algún posible problema en la administración, exacerbación de la dosis, etcétera. De gran importancia es la descripción de la prueba de estrés. Eso no puede estar simplemente consignada como positiva o negativa, sino que tiene que estar detallada por el cardiólogo que asistió a la prueba, básicamente si fue positiva o negativa, pero no solo eso, sino la razón de la positividad y si es una prueba de alto riesgo desde el punto de vista electrocardiográfico o no, o si tuvo arritmias, etcétera. Características morfológicas del corazón y los hallazgos, vamos a hablar si el paciente tuvo hipertrofia o dilatación, dilatación transitoria, se ve el ventrículo derecho, se ve captación pulmonar. Vamos a hablar, por supuesto, de la perfusión, los hallazgos de perfusión, de la función ventricular y si el problema clínico o la pregunta clínica era sobre viabilidad también. La calidad técnica del estudio la podemos evaluar mediante las herramientas que ya conocemos. Tenemos que tener un análisis de uniformidad de la cámara diario, tenemos que ver las imágenes en cine, en modo cine, tenemos que ver el cinograma y por supuesto la calidad final del estudio. Eso nos lleva a establecer un grado de calidad diagnóstica. En cuanto a la prueba de estrés, como les decía, todo lo que tiene que incluir para nosotros, que no necesariamente lo vamos a transmitir todo al médico tratante, aunque idealmente lo deberíamos hacer, el score de Duke o similar, una forma de establecer un score en cuanto a la performance del paciente en ejercicios y una prueba de esfuerzo. También debemos consignar la aparición de arritmias, cómo fue la presión arterial, si aparecieron los síntomas, los METs alcanzados y si es un estudio farmacológico también el comportamiento presor, el resultado del electrocardiograma y la aparición de síntomas. Esos elementos básicos deben aparecer en el informe. En cuanto a la morfología del corazón, les decía que tenemos que incluir una breve descripción morfológica. Debemos establecer, como les decía, si existe lo que llamamos la dilatación transitoria, que es un elemento de riesgo para futuros eventos del paciente, si hay aparición del ventrículo derecho, que habitualmente no se ve con los compuestos de tecnesio, se puede ver como
indicador indirecto de claudicación ventricular al esfuerzo, así como la captación pulmonar, como se ve en esta imagen. La perfusión de estrés y reposo la debemos evaluar en forma cualitativa, pero también lo podemos hacer de manera cuantitativa con los software disponibles. Es importante cuando vemos un defecto de perfusión no solamente decir si es reversible o no reversible, sino catalogar la severidad y apelar a la cuantificación mediante un modelo de 17 segmentos que nos va a dar el score de perfusión, el triple S, el SRS o el SDS. Eso está bien descrito en la literatura. El SDS es lo que nos marca el grado de isquemia y el SRS, el defecto fijo, que podría hablar de la extensión de un infarto. Esto es importante porque se ha demostrado ampliamente que el score de perfusión está directamente relacionado con la probabilidad de eventos cardíacos a un año, como muerte cardíaca o infarto no fatal, de manera que es un elemento más que debemos tomar en cuenta, que nos ayuda sobre todo a confirmar nuestra impresión visual subjetiva y cualitativa. Y este es un esquema que es uno de los más populares en cardiología nuclear, donde establece la importancia de medir el porcentaje de miocardio isquémico. Acá ven cómo el paciente con un 10% aproximadamente de isquemia establece un corte entre entre los pacientes que se beneficiarían de la revascularización versus el tratamiento médico. O sea, por encima de un 10% de miocardio isquémico, el paciente se beneficiaría más de la revascularización que del tratamiento médico, y por debajo del 10 la inversa. Es importante también establecer la topografía del defecto para poder decir cuál es la región vinculada al vaso culpable de la isquemia. Acá ven 3 ejemplos: descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja. Ven cómo la ubicación del defecto nos permite predecir el vaso afectado, y eso se ve aún mejor con la ayuda de los mapas polares, donde tenemos la posibilidad de topografiar con mayor precisión el vaso culpable. La función ventricular es importante. Tenemos que hablar de la motilidad y engrosamiento parietal, viendo el corazón en movimiento. Se puede ver tanto en la forma modelada tridimensional como directa, y vamos a evaluar también los volúmenes y la fracción de eyección tanto en reposo como en esfuerzo, y lo que llamamos el delta FEBI, o sea, la diferencia entre el estrés y el reposo, que es un marcador de posibles complicaciones para el paciente. En este slide se muestra el valor pronóstico de la fracción de eyección ventricular izquierda en reposo, medida con Gait-Spect, y ustedes ven que más o menos aproximadamente en el 40% de fracción de eyección marca la frontera entre los pacientes que van a evolucionar mejor y los que van a tener mayor riesgo, en este caso de muerte cardíaca por año. La diferencia entre la fracción de eyección, esfuerzo y reposo también nos habla de la posibilidad de aturdimiento miocárdico, como se ve en esta diapositiva, y podemos ver cómo los pacientes con aturdimiento miocárdico definido como un delta fracción de eyección mayor de 10%, o sea, una caída de por lo menos 10% de la FEBI post-estrés, nos habla de pacientes con probabilidad de eventos cardíacos. El análisis de fase también se ha popularizado para seleccionar pacientes candidatos a la terapia de resincronización,
Aquí vemos dos casos. El caso del panel superior muestra un paciente con relativa buena sincronía contráctil que no se beneficiaría sustancialmente de la terapia de resincronización, y abajo un ventrículo realmente asincrónico que marcaría que el paciente es candidato ideal para este tipo de terapia. La viabilidad miocárdica es otro elemento que podemos estudiar. Esto requiere un protocolo especial con la adición, estamos hablando de gated SPECT. Después el doctor Alexanderson les hablará de la evaluación de viabilidad con PET, que es el método ideal para ello, pero con SPECT podemos apelar a los nitratos por vía sublingual para intentar mejorar la captación del trazador en caso de miocardio hibernado. Acá se ve como en el estudio de reposo hay una zona que parece que fuera un infarto bastante extenso, pero vemos como luego de los nitratos esa área incorpora significativamente el trazador. Es un paciente candidato a revascularización para mejorar su función ventricular y su posibilidad de sobrevida. La interpretación y conclusiones, bueno, es la parte fundamental. Tenemos que ver si la indicación del estudio es apropiada, y para eso estamos apelando a lo que en los últimos años se ha dado en llamar los criterios de uso apropiado. Hay extensa literatura al respecto. Esto tiene valor clínico, valor médico-legal, valor económico y valor ético. O sea, tenemos que hacer el estudio apropiado en el paciente apropiado. Y hay numerosas publicaciones al respecto a las cuales les invito a referir. Por ejemplo, acá tenemos en el famoso teorema de Bayes, acá tenemos la probabilidad pretest, post-test, en las ordenadas y en las abscisas, la probabilidad clínica pretest de cardiopatía isquémica en 4 pacientes diferentes, un hombre relativamente joven, sin síntomas y sin factores de riesgo, y en el otro extremo un hombre de 55 años con angina típica, y en el intermedio 2 situaciones diferentes, y tendríamos que ver si esto es apropiado o no es apropiado realizar estudios en estos pacientes. ¿Por qué es importante esto? Porque en los dos extremos de esta gráfica que vemos que el estudio sería inapropiado. Si en el primer paciente nuestro estudio es positivo, probablemente se trate de un falso positivo, y si en el otro extremo el estudio es negativo, probablemente se trate de un falso negativo. O sea que nuestra indicación principal está en los pacientes con probabilidad intermedia, y es poco lo que el estudio puede aportar en los dos extremos mencionados. El resto de las cosas que tenemos que ver, si tenemos la información completa para informar si los resultados obtenidos son confiables, si la preparación del paciente fue correcta, la prueba de estrés adecuada y suficiente, el control de calidad realizado y aceptado, etcétera, si se actuó según protocolos, lo podemos tener a nuestra vista si contamos con una planilla de trazabilidad. En esta planilla, aquí hay un ejemplo que nosotros usamos en nuestro servicio, están todos los pasos detallados con los responsables de cada paso, y ahí a la hora de reportar nosotros sabemos perfectamente cuál es y en qué tiempos se realizó cada paso y con qué, y si se siguieron los protocolos preestablecidos. Recuerden siempre responder a la pregunta clínica. La conclusión debe encajar con ese interrogante. El paciente tiene enfermedad coronaria, es de alto o bajo riesgo, tiene isquemia residual, ¿cuál es el vaso culpable? Tenemos que también intentar explicar las incongruencias de la prueba. Por ejemplo, si el paciente tuvo un ST de 3 milímetros con perfusión normal,
o si nuestra prueba fue negativa cuando el paciente sabíamos que tenía una enfermedad coronaria severa, etcétera. Eso debemos tratar de explicarlo porque el clínico se lo va a preguntar y podemos recomendar, como decíamos, algún otro paso a seguir para aclarar la situación más adelante. Esto con la delicadeza ética necesaria para comunicar, para establecer a un colega una sugerencia de este tipo. Y recuerden que nosotros debemos interpretar y no solamente describir. Nosotros no somos camarógrafos ni relatores. Somos médicos consultantes y de nosotros se espera una opinión y no una mera descripción. En cuanto a la estratificación de riesgo, estamos hablando de la probabilidad de eventos cardíacos mayores durante el año siguiente al estudio y se divide en bajo, moderado o alto, según la tasa de eventos sea menor de 1% y de 1 a 3 o mayor de 3. Recuerden una cosa, un estudio normal con prueba de estrés positiva no siempre es de bajo riesgo, de manera que eso también lo tienen que establecer en el reporte. Y tenemos que saber reconocer un estudio de alto riesgo. Aquí vemos un caso en el cual hay múltiples defectos severos extensos, dilatación transitoria, captación pulmonar y trataremos de comunicarle al médico de inmediato un resultado de alto riesgo a una costa de perder quizás la amistad con el colega si se encuentra de vacaciones y cometió el error de dejar el celular encendido. Pero bueno, el mensaje es el paciente debe ser atendido de inmediato cuando el estudio es de alto riesgo. Comunicar siempre el reporte a tiempo y a veces basarnos en reportes automatizados como estos que estamos mostrando, que es una especie de opinión de experto informatizado, pero que no sustituye la opinión del cardiólogo nuclear o del médico nuclear experto. Es un conjunto de informaciones que siempre tienen que estar tomadas en cuenta para elaborar el informe. Recuerden que esto es como ir al mercado, comprar toda la fruta y terminar con un suculento jugo concentrado, pero que mantiene la calidad intacta de todos los ingredientes y resume todo lo que tenemos que comunicar al médico referente. Y finalmente, como veíamos antes, la retroalimentación. Siempre es bueno contar con algún elemento de retroalimentación, hablar con los colegas, establecer una encuesta o algo parecido para ver si estamos realmente aportando algo significativo al manejo clínico del paciente por parte del colega. Vamos a terminar con estas frases de nuestro amigo el doctor García, aquí presente en este seminario, que dice que la actual tendencia de costos elevados en salud no es sostenible, por tanto, para que nuestra especialidad continúe viable, necesitamos aumentar el valor sanitario de nuestros estudios. El valor en salud se define como la relación entre el costo y el resultado clínico, y este depende de muchas variables, pero para nosotros se relaciona directamente con la exactitud diagnóstica. Un diagnóstico incorrecto lleva a realizar estudios más costosos y tratamientos no adecuados, por lo cual los resultados clínicos y los costos no son variables independientes. Y con esto me despido de ustedes y muchas gracias por su atención. Esta parte espero que les haya aportado algo. Vamos a tener el placer ahora de escuchar la presentación del doctor Eric Alexanderson, que nos hablará de temas algo más avanzados como el PET cardíaco. Muchas gracias, Eric. Gracias, Fernando. Hola a todos, buenos días desde México. Seguiremos ahora cómo hacer un informe en relación al PET. Y mucho de lo que se habló con el doctor Fernando Muth lo aplicamos al PET. Toda la primera parte es prácticamente igual. Los datos de referencia del paciente, la información clínica, la respuesta que esperamos obtener de los pacientes. Y vamos a hacer algunas particularidades en PET que son típicas de esta área, pero que
integradas con lo que se acaba de ver de SPECT. Muchas veces se complementa o tiene que ver con algo muy parecido. Hemos dividido esta presentación en diferentes aspectos. Vamos a empezar con la parte más básica y de ahí vamos a darle diferentes enfoques, porque toda esta información al final tiene que ir en el informe, porque son todas las posibilidades que el PET nos puede ofrecer con el resultado del estudio. En realidad, cuando hacemos un PET en cardiología, hay tres grandes aplicaciones. Uno, la más común, estudiar la perfusión miocárdica, y en base a eso establecer el diagnóstico de la enfermedad coronaria, estratificar el riesgo del paciente y establecer un pronóstico, así como las estrategias de tratamiento a seguir de acuerdo a este resultado. En viabilidad es establecer el diagnóstico para definir el manejo a seguir, sobre todo en una época actual donde la insuficiencia cardíaca se ha vuelto un verdadero problema de salud en cardiología. Y finalmente, un área menos desarrollada, más difícilmente entendida, es hablar de inflamación, y esto se aplica a varios niveles: inflamación de la placa aterosclerosa, inflamación en las grandes arterias, establecer el diagnóstico de vasculitis, de infección o de neovascularización por estimulación en angiogénesis cardiovascular. A diferencia del SPECT, los radiotrasadores que se utilizan en PET tienen una vida media muy corta, algunos de algunos segundos y cuando mucho de algunos minutos. Esto permite hacer estudios más rápidos y con una mayor dosis, con una exposición a la radiación menor que el SPECT. Habitualmente una vida media de estos trazadores permite reproducir con más eficacia fenómenos fisiológicos cardiovasculares. Hablaré ahora de lo que estamos haciendo más comúnmente en nuestro centro, en nuestro laboratorio en México. Hacemos sobre todo estudios de perfusión miocárdica utilizando amonio, que tiene una vida media de 10 minutos, y al igual que el SPECT hacemos dos grandes partes del estudio, una parte que va en reposo y una parte que va en estrés. Ambas son sincronizadas con el electrocardiograma. La adquisición dura 10 minutos porque es la vida media que tenemos del radiotrazador, y el paciente, por cuestión del estudio, siempre va a estar abajo de la cama, de tal manera que el estrés siempre será farmacológico, con dipiridamol, con adenosina, con regadenoson. Y una cosa muy importante es que la adquisición del estudio se hace en forma dinámica, porque eso me va a permitir obtener una característica muy importante del PET, que es la cuantificación absoluta del flujo, del cual hablaremos en un momento más. Hoy prácticamente todos los estudios PET vienen en equipos híbridos, es decir, hace muchos años cuando empezamos a trabajar en PET, existían PET dedicados donde solamente estaba la técnica de la imagen nuclear, pero hoy todos los equipos que existen en el mercado traen un componente adicional que es la tomografía, de tal manera que lo que estamos haciendo mucho es mezclar la información funcional del PET con la información anatómica de la tomografía, y más recientemente algunos equipos traen ahora PET con resonancia magnética, que empieza a tener algunas aplicaciones en cardiología. ¿Cómo hacemos la detección de isquemia con este estudio? Muy parecido a como hacemos en SPECT. Valoramos una imagen en reposo y una imagen en esfuerzo, y podemos visualmente ver si existen diferencias entre estas dos fases, y cuando aparece un defecto en el reposo que no está en el estrés, podemos establecer el diagnóstico de isquemia, que puede tener varios grados, está en forma visual como ligera, moderada o como severa. Esto da una sensibilidad del procedimiento mayor del 90%, lo cual es mejor que el SPECT porque tiene mayor resolución de la imagen. Cuando agregamos la información del CT, sin duda la sensibilidad y la especificidad del método incrementan aún más, con valores cercanos al 95% de sensibilidad. La imagen que estamos observando es muy parecida como la que se observa en el SPECT, es decir, mostramos imágenes en tres principales ejes cortos, largo vertical y largo horizontal, desde el ápex hasta la base, en reposo y en esfuerzo, y comparamos visualmente la imagen. Aquí se ve un estudio normal, digamos corroborado por el mapa polar. Podemos tener imágenes donde se demuestra una perfusión normal en reposo, pero con cambios en el esfuerzo, y este es el diagnóstico de isquemia que en el mapa polar se puede observar. Aquí ven ustedes que tenemos una cuantificación que ya nos habló el doctor Muth sobre una evaluación semi-cuantitativa de los defectos de perfusión usando el Summit Score y el Summit Stress Score y el Differential Score, que eso es algo muy establecido desde hace muchos años en todas las guías de cardiología nuclear. Podemos también tener pacientes que tienen un infarto establecido en el reposo y que se sigue observando en el esfuerzo, y entonces esto nos da
el diagnóstico de infarto más isquemia, porque tiene algunos pequeños cambios, como se observan en el mapa polar y como se señalan en el SSS y en el SRS, así como el porcentaje de efecto total de perfusión medido con el TPD, que nos da una pequeña diferencia entre el reposo y el esfuerzo, lo que nos establece el diagnóstico de infarto más isquemia. También podemos hacer una evaluación de la función ventricular en reposo y en estrés. De hecho, este método es el único que me permite hacer una verdadera evaluación de la función ventricular en estrés, porque al mismo momento que estamos realizando el estrés farmacológico que está adquiriendo la imagen, lo que normalmente debe ocurrir en estos pacientes es tener un incremento de la fracción de expulsión entre el reposo y el esfuerzo de aproximadamente 5 o 6%, porque estamos usando un estrés farmacológico, y esa es la respuesta fisiológica esperada en un paciente sometido a esta prueba. Sin embargo, los pacientes anormales, que son isquémicos, lo que habitualmente vemos es que el esfuerzo se reduce, la fracción de expulsión respecto al reposo, a diferencia de lo que existe en un paciente normal, donde la fracción de expulsión aumenta, y este cambio en el PET nos puede ayudar a caracterizar o hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria establecida. Este es un estudio que valora la función ventricular. En el paciente normal vemos que hay un incremento en la fracción de expulsión entre el reposo y el esfuerzo, pero en el paciente que tiene defectos de perfusión, como se ve en el mapa polar a la izquierda, tenemos que la fracción de expulsión empeora con el esfuerzo respecto al reposo. También lo podemos observar en una imagen tridimensional, donde en estos pacientes la fracción de expulsión cae del reposo hacia el esfuerzo, condicionado por un fenómeno isquémico. Y esto agrega mucha información adicional al estudio PET que estamos haciendo. Podemos hacer algo muy importante, hacer un análisis no solamente visual y semicuantitativo, pero sino también un análisis en números absolutos del PET a través de la cuantificación del flujo coronario. Entonces tenemos inicialmente una evaluación visual, de la cual ya nos habló el doctor Mood. Tenemos una evaluación semicuantitativa usando el SRS y el SSS, también ya discutido, y que se puede hacer a través de los 17 segmentos del corazón, que se consideran hoy como debemos interpretar un estudio de cardiología nuclear, estableciéndole para cada segmento un valor de 0 al 4, dependiendo el grado de alteración de la perfusión, 0 sin defectos de perfusión y hasta 4 con ausencia de perfusión en un segmento miocárdico de estos 17 considerados. Sin embargo, también podemos hacer un análisis viendo el porcentaje de miocardio isquémico usando el Total Perfusion Defect o Total Perfusion Deficit y el porcentaje del miocardio que presenta un defecto tanto en reposo como en esfuerzo, y la diferencia entre ambos, como se ve en el mapa polar de la derecha, donde en reposo el porcentaje es 0 y en el estrés aumenta 17% porque aparece un defecto reversible a nivel septal. También podemos hacer, quizás lo más importante del PET, un análisis absoluto cuantificando el flujo coronario, y esto nos lo permite hacer el haber adquirido la imagen en adquisición dinámica. A la derecha observamos nosotros los valores de flujo que se obtienen, y aquí es algo muy importante porque podemos obtener el valor de flujo total del miocardio, pero también el flujo de cada uno de los 17 segmentos considerados en el corazón. Esto se ha validado con muchos métodos experimentales, teniendo una muy buena coincidencia en el valor del flujo. Y ver todo lo que hacemos es medir el flujo en reposo y medir el flujo en estrés, después de la estimulación con la dipiriamol adenosina, y después dividimos el flujo de estrés sobre el flujo de reposo y obtenemos un valor que se llama la reserva de flujo miocárdico o reserva de flujo coronario, que en la literatura universal se describe que debe ser arriba de 3, pero que en nuestra población latina hemos notado que arriba de 2.5 es un valor que se considera normal. Noten ustedes que también no solamente tenemos el flujo global, sino el flujo por territorio coronario en el territorio de la descendente anterior, de la circunfleja y de la coronaria derecha, tanto en reposo como en estrés. Y esto va a completar muy importantemente nuestra información que ofrece el PET. Aquí tenemos una información de todos los segmentos miocárdicos considerados y cómo el flujo se manifiesta tanto en forma en reposo como en estrés por cada segmento coronario, por cada uno de los 7 segmentos, pero también por territorio coronario específico, CA, coronaria derecha y circunfleja, así como en forma global. Esto nos permite aumentar la exactitud diagnóstica del método para ver en qué área del corazón el flujo miocárdico se encuentra reducido. Porque podemos tener un área segmentaria reducida, aunque el valor global final puede ser normal, y eso no excluye el problema de una hipoperfusión en una zona
vascular o territorio vascular específico. Es un paciente normal, con flujos normales, una perfusión normal en reposo, una perfusión normal en estrés. Aquí tenemos el mapa polar y la cuantificación de flujos. Si observan ustedes a su derecha, el flujo en los diferentes segmentos y paredes del corazón, que es normal tanto en reposo como en estrés, así como la reserva de flujo miocárdico, que lo tenemos en el valor central. Se corrobora también en esta información que los flujos son normales, la siguiente. Y aquí tenemos también otro paciente normal con flujos normales. Pero aquí tenemos un paciente que tiene una perfusión muy anormal, con presencia de zonas de infarto e isquemia, las cuales se corroboran en el mapa polar, sobre todo con una afección muy importante del territorio de la coronaria derecha y del territorio de la primera diagonal y circunfleja con el defecto anterolateral. Vean ustedes que en esta regresamos a la imagen y vemos que teníamos ya la evaluación semi-cuantitativa del defecto de perfusión, haciéndose el diagnóstico de infarto más isquemia. Y los flujos lo que me demuestran es una reducción muy importante del flujo de reserva en todos los territorios coronarios, tanto en forma global como en forma vascular específica y en todas las paredes del corazón. Esto, digamos que es una prueba adicional que soporta la información que obtuvimos en la evaluación visual y semi-cuantitativa. Y aquí lo tenemos por territorios coronarios, donde el flujo de reserva se encuentra completamente disminuida en todos los territorios coronarios, así como el flujo de reserva miocárdico total. Esa es una maravilla del PET y una ventaja enorme que nos ofrece. Ninguna técnica no invasiva hoy ha podido igualar al PET en esta calidad de información que se ofrece en la cuantificación del flujo miocárdico. Dado que tenemos equipos híbridos, podemos correlacionar esta información con lo obtenido con la información de anatomía coronaria y con el score de calcio. Entonces, los estudios híbridos nos permiten no solamente evaluar la perfusión, sino también la información anatómica de las coronarias y fusionando la información anatómica con la información funcional. Además de que al hacer una angiotomografía coronaria obtenemos la información del tipo de placa aterosclerosa que tiene un paciente, que puede ser calcificada, no calcificada o parcialmente calcificada. Este es un paciente normal que tiene perfusión normal en reposo y en estrés, que tiene fracción de expulsión normal en reposo y en estrés y que tiene una anatomía coronaria normal. En cambio, este es otro paciente que tiene una isquemia importante en el territorio de la región anterolateral y la razón es que tiene una lesión muy importante en la circunfleja que se demuestra en la angiotomografía y generalmente hay una muy buena correlación entre defectos de perfusión y anomalías de las arterias coronarias, a excepción de pacientes, por ejemplo, como síndrome X o ectasia coronaria, donde puede haber valores discordantes entre la perfusión y la anatomía. Viabilidad es una prueba muy importante que se establece con el PET. Para eso usamos otro radiotrazador que es el cloruro de sodio, que tiene una vida media más larga que el amonio, aproximadamente de hora y media, y entonces es lo que hacemos en la prueba de oxiglosa, es que siempre tenemos que corroborar y comparar la información que nos ofrece la perfusión con la información metabólica que nos da el 18-fluorodeoxiglucosa, y el patrón de viabilidad se establece cuando en ausencia de perfusión tenemos presencia de actividad metabólica. Esto se llama patrón discordante y es el que se ha demostrado que cuando un paciente lo obtiene, si es revascularizado, va a mejorar su sobrevida y sus efectos secundarios. En cada ocasión que tiene un defecto de perfusión y que no tiene actividad metabólica en esa zona, va a presentar un patrón concordante que se correlaciona con necrosis y con poca capacidad de mejoría si lo sometemos a un procedimiento de reperfusión. Este es un paciente que tenía un gran infarto en el territorio de la arteria descendente anterior con un infarto importante anteroseptal y también el infarto estaba presente en el ápex. Y vean ustedes que cuando hacemos el estudio con fluorodeoxiglucosa, la región anteroseptal mejora enormemente su captación metabólica, así como el ápex. De tal manera que esta zona que se pensaba que era una zona necrótica en el mapa polar, se demuestra que toda esta zona necrótica tiene actividad metabólica, se establece un patrón discordante y hacemos el diagnóstico de viabilidad miocárdica. La viabilidad, se ha dicho que debe tener cuando menos 16-18% de porcentaje de viabilidad de patrón discordante para pensar que el paciente va a mejorar si se somete a un procedimiento de reperfusión. ¿Ok?
Finalmente, algunas aplicaciones menos conocidas del PET es para hablar de la estabilidad de una placa aterosclerótica y de inflamación. El FDG puede demostrar captación a nivel no solamente de miocardio, pero también de aorta, detectando placas inflamadas, o de arterias coronarias con problemas en la descendente anterior. Recientemente hemos empezado a usar fluoruro de sodio y hemos hecho diagnóstico de actividad inflamatoria en algunas vasculitis como en la arteritis de Takayasu, donde existe una captación aumentada del fluoruro de sodio a nivel de la aorta, aunque también el FDG es útil para estos pacientes, como en este paciente con Takayasu, donde teníamos inflamación, está un poco subida la imagen, pero teníamos inflamación a nivel de la aorta, que mejora después de tratamiento con inmunosupresores y esteroides. Recientemente el fluoruro de sodio también se ha demostrado que puede ser muy útil para demostrar presencia de inflamación en las arterias coronarias, dado que como no es captado por el miocardio, permite una mejor resolución de la captación del radiotrasador a nivel de las arterias coronarias. Finalmente, toda esta información que nos da el PET, que es muy valiosa, debe ser integrada en nuestro reporte, como se mencionaba hace rato. Y entonces lo que nosotros hacemos es integrar la información del paciente con la historia clínica del mismo, hacemos una descripción de los hallazgos del PET, la información de la perfusión por cada una de las paredes del corazón, la información que nos da el PET sintetizado tanto en reposo como en estrés, y luego damos los valores que obtenemos del flujo tanto en reposo como en estrés y la reserva del flujo miocárdico. Hacemos un esquema de los 17 segmentos del corazón y evaluamos cada uno de los segmentos en su capacidad de captación del radiotrasador en reposo y estrés para obtener el SRS y el SSS, o sea, el Summit Rest Score y el Summit Stress Score, y después agregamos la información que nos da la angiotomografía coronaria. Aquí tenemos más detallada toda la información que nos da la TAC, y al final el reporte va a incluir toda esta información tanto de la parte funcional del PET como de la parte anatómica de la angiotomografía, y entonces tendríamos si existe una isquemia, el grado y extensión de la misma, la severidad, la localización, cómo está la fracción de expulsión y la función ventricular, si empeora o mejora con el esfuerzo, si tenemos aumento en el score de calcio y cómo tenemos si tenemos evidencia de placas ateroscleróticas en las coronarias y su localización para tratar de tener una información conjunta de anatomo-funcional, así como la evaluación de la reserva de flujo miocárdico global y segmentaria en este paciente, para entonces esta información sea valiosa para el clínico para tomar decisiones y guiar su estrategia terapéutica. Entonces, con esto termino la parte de PET. Espero que con estas dos partes de SPED y PET que hemos hablado el doctor Muti y yo, su servidor, haya quedado un poco más claro cómo podemos usar esta información, que la verdad es muy útil, es muy valiosa y nos permite claramente establecer un diagnóstico muy fino y establecer un pronóstico muy apropiado en los pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria o bien con enfermedad coronaria completamente demostrada. Sin duda el PET está evolucionando y en los próximos años tendremos nuevos trazadores que nos hablarán de diferentes aspectos metabólicos y bioquímicos del corazón, así como de inervación, para entender mejor los procesos miocárdicos, que son muy complejos, y tratar de darles una explicación clínica más apropiada y poderlos usar con mayor facilidad en el día a día de la práctica clínica de la cardiología. Muchas gracias por su atención. Si tienen algunas, no sé si hay tiempo para preguntas, que estamos sobre el tiempo. Rodolfo, ¿me dices tú? Sí. Aquí tengo una pregunta, pero no sé si tenemos tiempo, son las 11 de la mañana. Tenemos unos minutos. Unos minutos. Bueno, yo planteé algunas preguntas que no sé si ustedes puedan tratar de contestar desde sus sistemas. Y la pregunta es, en los pacientes que tienen un estudio de perfusión normal, sin infarto y sin isquemia, ¿qué esperamos que pase con la fracción de expulsión durante el estrés? Inciso A que aumente 5%, inciso B que aumente 20%, inciso C que no existan cambios en la fracción de expulsión, o inciso D que disminuya la fracción de expulsión en el estrés. Entonces, ya estamos teniendo aquí algunas respuestas y voy a darles unos cuantos segundos para que ustedes analicen esta pregunta, unos 10 segundos más o menos. Estamos recibiendo ahorita su respuesta, la estamos aquí creo que viendo todos. Y entonces procedemos a la respuesta, que es justamente la respuesta A,
que aumente 5% porque estamos usando estrés farmacológico. Si usásemos estrés en banda físico, como el que habló el doctor Mood, estaríamos en un aumento mayor de un 10% aproximadamente. La pregunta número 2 es, ¿cuál es el patrón de viabilidad con PET, inciso A? Que exista una concordancia entre metabolismo y perfusión, metabolismo con amonio, metabolismo con FDG y perfusión con amonio, está ahí invertida el orden de los isótopos. Inciso B, que no haya concordancia entre perfusión y metabolismo. Inciso C, que haya captación en la perfusión independientemente de la actividad metabólica. O inciso D, que solo exista captación con el metabolismo. Entonces les damos unos 10 segundos para que piensen la respuesta. Podemos pasar ahora a la respuesta, y la respuesta es justamente D, porque lo que tenemos es que tiene que haber una no concordancia o discordancia o patrón de mismatch entre perfusión y metabolismo, es decir, no perfusión y metabolismo, no evidencia de perfusión y presencia de actividad metabólica con fluorodeoxiglucosa. De los trazadores de perfusión con PET, ¿cuál es el que tiene la vida media más corta? Fluorpiridaz, rubidio, acetato, y abajo era amonio en lugar de MIDI, perdón, este es un error nuestro, incluso es amonio, porque obviamente MIDI es un trazador para SPECT, no para PET. Obviamente esa no va a ser la respuesta porque ya la vimos, entonces estamos recibiendo las respuestas ahora. Y pasamos justamente a la respuesta. Y la respuesta que tenemos aquí es el rubidio, que tiene una vida media muy corta de apenas 76 segundos. Finalmente, ¿cuál es el valor de flujo coronario en reposo en un sujeto que puede ser normal o anormal? Porque acuérdense que en el paciente isquémico el flujo en reposo muchas veces es normal. Y es 0.5 mililitros por kilo, 1 mililitro por gramo de masa miocárdica, 1 mililitro por minuto por gramo de masa miocárdica o 4 mililitros por minuto por gramo de masa miocárdica. Ok, estamos recibiendo aquí ya varias respuestas, creo que la mayoría le ha acertado. La respuesta es 1 mililitro por minuto por gramo de masa. Esta fue nuestra última pregunta, lo felicito. Creo que la mayoría de las personas contestaron apropiadamente las 4 preguntas, lo cual quiere decir que espero la información que les hayamos dado en la parte segunda que me tocó a mí dar de PET, que son estas preguntas que estamos haciendo, les haya quedado muy claro. Parece que así es y eso nos da muchísimo gusto. Estoy seguro que también con lo que habló el doctor Mood de PET, los conceptos quedaron muy claros y muy precisos. Muchas gracias, y si hay alguna cuestión o pregunta adicional, encantado de resolverla. Gracias. Rodolfo, te paso la información, o Ernie, si tienes algún comentario final. Sí, hay una serie de preguntas que han hecho los participantes a lo largo de este seminario online. ¿Sí? Sí, si quieres yo las voy respondiendo algunas. Que me vale, Fernando, entonces te dejo. En primer lugar, lamento que algunos participantes no hayan tenido posibilidad de escuchar bien, parece que ha habido algún problema de audio, pero bien, veamos aquí. Bueno, Roberto Isoardi, me alegro que estés online. Roberto, supongo que estarás en Mendoza. Lamentablemente no incluí un informe porque un informe tipo de nuestro servicio, pero con gusto lo puedo incluir para la versión final que se va a publicar, o te lo puedo enviar por email, no hay ningún problema. Alejandra Márquez tenía varias preguntas. Una es sobre el TID, o sea, la dilatación transitoria. Ella escribe en inglés, pero pone con qué frecuencia vemos una respuesta paradójica de motilidad ventricular, de volúmenes y motilidad ventricular. Paradójica me imagino yo que será
que es más dilatado en reposo o tiene peor motilidad en reposo. Me imagino que se refiere a eso. Probablemente eso nos ha preocupado ese hallazgo. Creemos que no tiene valor clínico, pero sí hay que ver la posibilidad de un artefacto muy probablemente relacionado con la frecuencia cardíaca a la hora de adquirir el estudio gatillado. O sea, si hay una variación importante en frecuencia cardíaca, puede también haber variación en los volúmenes aparentes, de manera que para confiar en esos parámetros debemos asegurarnos de que la frecuencia cardíaca entre un estudio y otro no varíe, digamos, más de unos 10 latidos. Se puede calcular la reserva de flujo coronario por SPECT. Es algo en lo cual se está trabajando, especialmente en las nuevas cámaras con detectores CZT, cámaras dedicadas de alta sensibilidad. Es importante saber que para ello hay que inyectar al paciente bajo cámara, al igual que con el PET, y se están obteniendo resultados interesantes, más que sobre la cuantificación absoluta, sí sobre la reserva de flujo. Pero todavía eso está muy en pañales. Por ahora, además, la investigación está enfocada a estas nuevas cámaras dedicadas a cardiología. Tenemos otra pregunta de Alejandra, que dice si hacemos gated SPECT en prono, y sí, lo hacemos cuando tenemos la sospecha, o sea, si no tienes un dispositivo, una cámara híbrida o un dispositivo para corregir la atenuación, el estudio prono es muy útil, y la fracción de eyección, que es la otra pregunta, no se modifica significativamente en prono, de manera que se puede usar, es una opción útil, y eso no lo mencioné en mi presentación, pero también hay que consignarlo en el reporte. A ver qué más. El valor de Perú, a ver, Instituto Nacional de Corazón de Perú, hay un grupo grande que nos está escuchando, les mando un saludo. Dice, quisiéramos saber cómo reportan la sincronía ventricular y si tiene valor la comparación del estrés y reposo. Además, quisiéramos saber qué datos de ventrículo derecho reportan aparte de la captación pulmonar. Bien, la sincronía ventricular se reporta si está normal o patológica de acuerdo al valor de corte normal para la población de que se trate. Conviene establecer un valor propio de los parámetros del histograma de fase, pero en general para motivos de terapia de resincronización se utiliza solo el estudio de reposo, aunque últimamente han aparecido trabajos que demuestran el valor del deterioro de la sincronía post-estrés, o sea, en el estudio de estrés en relación al reposo en pacientes con isquemia miocárdica, e incluso se está hablando de alteraciones de la sincronía de la fase diastólica en pacientes diabéticos. Y bueno, todos estos parámetros parecen tener una implicancia pronóstica, de manera que en el futuro vamos a estar reportando también la diferencia entre el estrés y reposo. Pero para lo que está establecido, que es la resincronización cardíaca, se utiliza el estudio de reposo. Creo que, bueno, hay una pregunta para Eric que dice si tienes alguna experiencia en resonancia PET en cardiología. Quiero decirles que en México todavía no tenemos ningún equipo de PET resonancia híbrido. Lo que estamos haciendo ahora es hacer en forma separada estudios de PET, y algunos de esos pacientes llevan también estudios de resonancia magnética, y lo que estamos haciendo es comparar la presencia de patrón de mismatch que demuestra o no viabilidad contra la presencia de reforzamiento tardío en las imágenes de resonancia magnética. Estamos intentando fusionarlas
siendo equipos diferentes, aparatos diferentes y que están en diferentes sitios o instituciones, pero pareciera ser que el próximo año habrá un PET resonancia magnética en México, probablemente esté en el Instituto Nacional de Cancerología y obviamente va mucho enfocado a pacientes con cáncer, pero como somos muy buenos amigos y vecinos, seguramente haremos algunos estudios en ese equipo para empezar a explorar las posibilidades de estas dos fabulosas técnicas por separado. Ahora, cuando estén integradas, qué tanta ventaja y en qué momentos y en qué condiciones nos podría servir para nuestros pacientes. Otra pregunta de Richard Castro, que un amigo que está aquí en Montevideo. Un saludo para Richard. Una pregunta para Eric. ¿Cómo se obtiene el valor de porcentaje de viabilidad? ¿A través del software? Sí, tenemos un software. El software este es el QPET de Cedars-Sinai y lo que hacemos es que nos calcula este porcentaje en forma automática, el porcentaje de mismatch entre la imagen metabólica con FDG y la imagen perfusoria con amonio. Hay una pregunta de Claudia Gutiérrez, que supongo que está en Bogotá. Hola, Claudia. Para reportar la extensión de territorio isquémico, ¿en qué situaciones se debe tener en cuenta el SDS para calcular extensión corregida por severidad? ¿O es conveniente utilizar la extensión calculada solo por número de segmentos comprometidos? No sé si comprendo bien la pregunta, pero el score de SDS o los scores de perfusión toman en cuenta tanto la extensión como la severidad, porque es una combinación del número de segmentos multiplicado por la severidad, ¿verdad?, de la hipoperfusión. De manera que cuando estamos hablando de score, estamos hablando tanto de extensión como de severidad, no estamos separando una de otra, pero eso se puede describir en el informe, qué es lo que tú ves subjetivamente, o se puede apelar al porcentaje de miocardio isquémico también por el software. Creo que salí de alguna manera, perdí la conexión. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ya te puedo añadir alguna más, Fernando? Aquí estoy de vuelta, creo. No sé si tú ves alguna pregunta como para ti, Eric. Ya no, creo. Ya revisé, ya no veo ninguna más. No, simplemente hay una pregunta de algún software específico para procesamiento PET para perfusión. El equipo tiene que tener algún software que puede ser el Emory Toolbox o puede ser el QSpec. Los más comunes, el de Emory y el de Cedars, que son los que estamos habituados a usar en SPEC. Estos softwares tienen que estar también puestos para poder analizar las imágenes de PET cardíaco, hacer apropiadamente las reconstrucciones, y estos softwares nos permiten hacer el análisis de la información. Y al mismo tiempo también es muy importante que tengamos un software para cuantificar los flujos, porque espontáneamente, si no lo tenemos, habitualmente las máquinas no lo tienen incluido. Entonces, siempre que tengamos un equipo que hace PET-CT, deberemos buscar la posibilidad de que podamos cuantificar este flujo. Hay estudios que hemos publicado cuantificando los 3 o 4 más importantes softwares que se utilizan en el mundo para cuantificar flujo, y hemos demostrado que hay una muy buena correlación entre ellos, sobre todo en el valor total de resultado de la reserva de flujo. Puede variar un poco el valor del flujo del flujo en reposo y en estrés, pero al final, cuando hacemos esta división, este cociente, la reserva de flujo miocárdico da muy parecida, no importa si se usó algún software en particular, pero sí tenemos que tenerlo para poderlo usar y digamos que explotar al máximo todas las capacidades del PET que nos permitan evaluar perfusión por un lado, análisis de la función ventricular por otro y la cuantificación del flujo en otros. Estos tres grandes, pilares son los que sostienen toda la fortaleza de la información que nos da el PET en cardiología. Muy
Muy bien, creo que con eso terminamos con las preguntas. De manera que muchas gracias y bueno, volvemos a nuestro líder, es Jennifer. Muchas gracias a los doctores Eric Alexanderson y Fernando Muth por este maravilloso e instructivo webinar. Muchas gracias, sinceramente. También quiero agradecer a toda la audiencia que hemos tenido esta tarde por su participación. Este webinar se colgará en las páginas web de la OIEA y del ASNIC y estará disponible para todos aquellos que no han podido seguirnos en el día de hoy. Para más información sobre futuros webinars pueden acceder a las páginas web de la OIEA y del ASNIC. Y antes de desconectar, por favor, tomen unos minutos para contestar el cuestionario de satisfacción, la evaluación que tienen disponible en el link que se encuentra a la izquierda de sus pantallas, en la zona del link. Y se agradecen todas las sugerencias que puedan llegar a ser para poder mejorar estos webinars en un futuro. Con esto terminamos por hoy y que tengan un buen día. Si quieren pueden desconectar. Thank you. Gracias a todos, saludos. Gracias, muchas gracias.